Es decir, el mensaje final que llama a la gente a salir de Babilonia es una intensificación del mensaje que se proclamó por primera vez en 1844. Babilonia cayó porque rechazó el mensaje del primer ángel. Ahora, hemos visto que Babilonia se compone de ¿cuántas partes? 3. El dragón, que representa a los reyes de la tierra, la bestia, el poder papal, y el falso profeta, el protestantismo apóstata, como se manifiesta especialmente en los Estados Unidos. El dragón representa los poderes civiles del mundo, la bestia del mar representa el papado católico romano y el falso profeta representa los Estados Unidos, que hará una imagen del papado al unir la iglesia con el Estado. La actriz principal en el drama, como hemos visto, es ¿quién? La madre ramera, pero la madre ramera tienen hijas que hacen lo que manda la madre. El vino representa ¿qué cosa? Representa las falsas doctrinas de la ramera, que también las hijas comparten algunas de esas herejías de la ramera. En Apocalipsis 14, 9 al 11, encontramos una advertencia en contra de la bestia, que representa el papado católico romano que gobernó por 1260 años, recibió una herida mortal en 1798 y se recuperará de su herida para imponer su religión una vez más. La imagen de la bestia, hemos visto, es la unión de la iglesia con el Estado, tal cual existió en Europa durante los 1260 años de supremacía papal. Es decir, los Estados Unidos va a ser una imagen de lo que fue el papado durante los 1260 años. Va a unir la iglesia con el poder civil. La marca de la bestia, hemos visto, representa ¿qué cosa? A sabiendas la observancia del domingo como día de reposo, el día que cambió o pensó cambiar el cuerno pequeño, la bestia, el papado. Y el número del nombre de la bestia, vimos que es Vicarius Filii Dei. Este nombre supuestamente le da autoridad al Papa para actuar en lugar de Cristo en la tierra, aún hasta el punto de cambiar la ley de Dios. Quien quiera que siga a estos sistemas, beberá el vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Pero Dios tendrá un remanente fiel, que no va a adorar a la bestia, ni a la imagen, ni va a recibir la marca. El remanente guardará ¿qué? Todos los mandamientos de Dios, incluyendo ¿cuál? Incluyendo el cuarto. Ahora, ese repaso es importante para entender lo que vamos a estudiar de Apocalipsis, el capítulo 18, que es la proclamación última de los mensajes de los 3 ángeles nuevamente. Pero es una proclamación global, con mucho más poder, llamando a la gente que salga de Babilonia, que salga de los sistemas apóstatas, para que no participen en los pecados de Babilonia y para que no reciban las plagas que caerán sobre Babilonia. Ahora, miremos el desarrollo del capítulo 18. Lo tengo aquí resumido. Dice en el capítulo 18 y el capítulo 17, 18 de Apocalipsis: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la ramera y la ciudad representan lo mismo. La ramera es, dice aquí, la ciudad. Ahora vamos a mirar la estructura de Apocalipsis 18, aquí como lo tengo resumido. Los versículos 1 al 5 son un llamado a salir de Babilonia antes que caiga el castigo. Los versículos 6 al 8 describen la retribución sobre Babilonia por sus pecados. Los versículos 9 y 10 describen el lamento de los poderes civiles de la tierra cuando Babilonia cae. Los versículos 11 al 16 describen el lamento de los capitalistas de la tierra, que se les denomina los grandes de la tierra. Los versículos 17 al 19 es el lamento de los empleados y los viajeros de Babilonia.
Apocalipsis 18:20 tiene el regocijo en el cielo por la caída de Babilonia. Y los versículos 21 al 24 describen cómo las muchedumbres van a ahogar a Babilonia y cómo van a cesar todas las instituciones y actividades de Babilonia, porque caerá de una vez por todas. Apocalipsis 18, 1 al 5 es el puente entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, 6 al 24. Es decir, los primeros 5 versículos son como un puente entre el capítulo 17 y el capítulo 18, 6 al 24. Ahora, Apocalipsis 17, al igual que Apocalipsis 18, 6 en adelante, describen la apostasía global de Babilonia y la condena que sufrirá. Entre estos dos pasajes, Dios hace un llamado final a los fieles para que salgan de Babilonia, para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. Es obvio que esta advertencia transpira casi al final del tiempo de gracia, justo antes de caer las plagas, porque Dios no advertiría: salgan de Babilonia para que no caigan las plagas, si no hay riesgo de que la gente esté en la tierra cuando caigan las plagas. Es el mensaje final de Dios al mundo, que intensifica los mensajes de los 3 ángeles. Aquí tienen el resumen. Apocalipsis 17 describe los pecados y la condena que caerá sobre Babilonia. Apocalipsis 18, 1 al 5 dice: sal de allí antes que pase eso. Y luego Apocalipsis 18, 6 al 24 vuelve a repetir los pecados y la condena de Babilonia. Ahora vamos a leer el pasaje de Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué? Con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con qué clase de voz. Voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Esta es una repetición del mensaje del segundo ángel al final de la historia? Sí. Pero ahora se agrega: y se ha hecho habitación de demonios. ¿Está poseída? Sí, Señor. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, ¿por qué se volvió así Babilonia? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, han bebido las falsas doctrinas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: ¿qué cosa? ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? ¿Dios tiene pueblo en Babilonia? Sí, Señor. La mayoría del pueblo de Dios están en las iglesias apóstatas. No saben nada mejor. Gente sincera que ama a Dios de todo corazón, pero están engañados, no saben que están a donde no debe ser. ¿Y quién les va a dar el mensaje de que salgan de allí antes que caigan las plagas? Nosotros. Sigue diciendo en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, que son las 7 postreras plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Wow. Ahora, antes que se proclame el fuerte clamor, llamando a la gente a salir del sistema de la bestia, llamando a la gente a salir del sistema representado por la segunda bestia, el protestantismo apóstata, antes de llamar a los gobernantes del mundo que salgan de allí, antes de que caigan las plagas sobre Babilonia, va a haber un reavivamiento falso en Babilonia. Antes del verdadero reavivamiento, antes que se proclamen estos mensajes, va a haber un falso reavivamiento en Babilonia. Así que en el siguiente
segmento vamos a hablar del falso reavivamiento que vendrá y que está ahora realizándose antes del verdadero. Este reavivamiento falso se describe en Apocalipsis 13:13, a donde dice que fuego va a descender delante de los hombres del cielo y que el falso profeta va a hacer señales y milagros para tratar de convencer a la gente de que es emisario de Dios. La sierva de Dios describe este falso reavivamiento bajo una falsa lluvia tardía. Dice ella en El conflicto de los siglos, página 441, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. La iglesia adventista no cree que los únicos que se van a salvar son adventistas. Sigue diciendo, muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. Por eso es que estamos haciendo esta serie, para que puedan escuchar. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará plenamente el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la verdad, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que viene un verdadero arrepentimiento, verdadero reavivamiento y que miles y miles van a salir de la iglesia? Sí. ¿Qué va a hacer? Antes de que llegue ese momento va a introducir una falsificación. En El conflicto de los siglos, página 517 dice: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Esto se llama el tremendo reavivamiento, despertar del pueblo de Dios. Amén. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias, en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. ¡Qué lindo! Multitudes van a aceptar el mensaje. Escuchen. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, antes del fuerte clamor de Apocalipsis 18, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor.
Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Están captando el cuadro? Antes del verdadero reavivamiento, antes de la gran reforma final, antes de la proclamación del mensaje del segundo ángel con todo el poder, Satanás va a introducir un falso espíritu en las iglesias apóstatas para que la gente crea que ahí está presente Dios. Elena G. de White afirma que los agentes de Satanás harán que fuego literal descienda del cielo a la vista de los hombres, tal cual ocurrió en el día del Pentecostés. Escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 61 y 62, Satanás actuará por medio de sus agentes, quienes se han apartado de la fe, hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Ustedes saben que el reavivamiento en el día del Pentecostés tuvo una manifestación visible en lenguas de fuego. Ella está diciendo que este falso reavivamiento se va a manifestar en fuego literal que desciende del cielo, traído por los que se han apartado de la fe. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿fuego literal del cielo? ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? Les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo el renombrado evangelista carismático Benny Hinn, ¿han oído hablar de Benny Hinn? Hizo algunas declaraciones que demuestran cómo podría ocurrir esto. El día viernes 13 de noviembre del año 2001, en el programa Praise the Lord de la cadena Trinity Broadcasting Network, en español es Enlace, el fundador y presidente de la emisora, Dan Crouch, entrevistó a Benny Hinn en cuanto a su conversión. Hinn explicó que antes de ser cristiano había tenido visiones y sueños, a donde se encontraba predicando en estadios ante miles de personas. Luego, dijo Benny Hinn, en los últimos 12 meses he tenido algunos nuevos sueños y visiones, sueños asombrosos. He estado viendo fuego. Me he visto en estadios a donde estaba cayendo fuego literal del cielo. La gloria de Dios está a punto de revelarse visiblemente. Y luego Hinn, como base bíblica, se refirió a las lenguas de fuego que se vieron en el Pentecostés. Dice, va a pasar eso de nuevo. Se refirió al fuego que hizo caer Elías del cielo con su oración y la columna de fuego que dirigía a Israel a través del desierto. Y esto lo dijo, será la prueba de que mi mensaje viene de Dios. La pregunta crucial es esta: ¿sería fuego literal del cielo en las reuniones de Benny Hinn una prueba absoluta del derramamiento del Espíritu Santo? Nunca. Por supuesto que no. Porque Apocalipsis 13:13 dice que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. La Biblia nos da la norma absoluta para determinar si un fenómeno es genuino o no. No son fenómenos espectaculares. No podemos confiar en estas cosas que apelan a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Isaías 8:20 nos dice cuál es la gran prueba. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Así que hay que examinar lo que enseña Benny Hinn para saber si cuadra con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuadran las enseñanzas de Benny Hinn con las Escrituras? Dos de sus doctrinas indican claramente que no. En primer lugar, Hinn profesa hablar con el espíritu de la difunta Catherine Kuhlman en su sepulcro en el cementerio de Forest Lawn en Glendale, California. También dice que cuando visita el sepulcro de Amy McPherson, ambas fueron carismáticas,
En el mismo cementerio siente que la energía de ella le entra. En segundo lugar, Hinn ha repetido más que una vez que el domingo es el día del Señor y que todos los cristianos deben observarlo en honor a la resurrección de Cristo. Si hiciera descender fuego del cielo, ¿sería fuego de Dios? No, porque sus enseñanzas son parte del vino de Babilonia. No es verdad de la palabra de Dios. Ahora vamos a notar algunos comentarios sobre cada versículo del capítulo 18 y versículos 1 al 6. La palabra poder, el ángel desciende con poder, es exusía. Una mejor traducción sería que desciende con gran autoridad. Este ángel no tiene tan solo autoridad, sino que tiene mega autoridad. Este ángel es el ángel del ¿qué? Del fuerte clamor. Se distingue su voz de la del ángel que llama a los fieles a salir de Babilonia. Es decir, el ángel que llama a salir de Babilonia no es el mismo ángel que da el fuerte clamor. El fuerte clamor lo da el pueblo de Dios. El que llama a salir de Babilonia no es más ni menos que Cristo Jesús. En el periodo más tenebroso de la historia, Dios revelará su gloria con todo su resplandor. La gloria será una manifestación del glorioso carácter de Dios, como se revela en su santa ley. Aquí hay un par o algunas citas del Espíritu de Profecía. Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para impartir su mensaje al mundo. En Apocalipsis, Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto representa la proclamación del triple mensaje, que es el último mensaje de advertencia al mundo. Es decir, no solamente salir de Babilonia, son los mensajes de los tres ángeles que se van a proclamar. Ese es el manuscrito 52, 1900. En otra cita que encontramos en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 983, dice: las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran autoridad y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá con su gracia a los instrumentos humanos y los hombres, las mujeres y los niños abrirán sus labios en alabanza y gratitud y llenarán la tierra con el conocimiento de Dios y con una gloria incomparable como las aguas cubren el mar. Amén. Wow, ¿no anhelamos que llegue ese día? Aquí hay otra, Palabras de vida al Gran Maestro, página 342. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Finalmente, en la página 337 nos da el secreto de cómo el pueblo de Dios va a poder revelar el carácter de Dios. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, ¿somos qué? Transformados. Transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? Carácter. Somos transformados de carácter en carácter. Así vemos que se realiza una obra de purificación mientras contemplamos a Jesús. Ese es el versículo 1. Ahora tenemos que mirar el versículo 2. El poder del mensaje de este ángel se describe con las palabras: y clamó a gran voz. Por eso es que se llama el fuerte clamor, que es la terminología que le da la iglesia adventista. Este versículo 2 contiene 3 expresiones paralelas. Con cada frase se agrega y se intensifica la descripción. Se dice que Babilonia está, o Babilonia es, ¿qué cosa? Habitación de demonios. ¿Está completamente poseída para este momento? Sí, Señor. Prisión de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Estas 3 expresiones indican que la apostasía de Babilonia se intensificó desde que se proclamó el mensaje del segundo ángel
por primera vez en 1844. En el modo de pensar hebreo, esta forma de expresión se conoce como paralelismo sinónimo. Cuando llegue este momento, Babilonia habrá caído y su condición será ¿qué? Irreparable, pues se habrá convertido en guarida de Satanás. Estará irremediablemente poseída por las fuerzas del mal. ¿Ustedes creen que la gente que entienda esto va a querer quedarse ahí? Por eso hay que llamarlas a salir. La hermana White describe la condición de Babilonia como se describe en Apocalipsis 18. Esta cita se encuentra en Conflicto de los Siglos 661 y 662. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, primera vez en 1844, cuando los mileritas llamaron a la gente de las iglesias protestantes a que saliera y se uniera al movimiento de los mileritas que estaban proclamando la hora del juicio. Sigue diciendo, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 18, se repetirá, ahora escuchen, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo, hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. ¡Wow! ¡Qué descripción! Y el mundo religioso está cansando ahora esa condición. Apocalipsis 18:2 es una confirmación y ampliación de Apocalipsis 16:13, a donde dice que la trilogía de Babilonia, el dragón, la bestia y el falso profeta, van a ¿qué? Son espíritus de demonios, y su propósito será reunir a la comunidad mundial de naciones para la batalla final contra Dios en la persona de sus hijos. Elena White describió este tiempo cuando se va a unir el dragón, la bestia y el falso profeta. Escribió: habrá un lazo de unión, ¿qué cosa? Universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Ahora, ¿cuáles son las aves que se mencionan? Las aves sucias e aborrecibles. Hermanos y hermanas, las aves aborrecibles no son gorriones, son aves de rapiña. Esto queda claro en Apocalipsis 19:17, a donde aparece la misma palabra que se refiere a las aves del cielo. Es decir, estas aves son carroñeras y se alimentan de los que son engañados por Babilonia, porque las aves representan demonios. La palabra albergue se traduce prisión en otros textos del Nuevo Testamento. Elena White vio lo que sucederá cuando se cumpla Apocalipsis 18:2 en su plenitud. Leo del libro Maranata 190. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad,
y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: he aquí el Cristo, helo allí. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Eso van a decir. Entonces se intentará remover los hitos y se tratará de derribar los pilares de nuestra fe. ¿Cuáles son los pilares de nuestra fe? Los hitos son el estado de los muertos, el sábado, la ley, la segunda venida, etcétera. Las verdades distintivas. Sigue escribiendo: se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y despreciar a Dios mismo al reemplazar el día que Él bendijo y santificó. Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. Satanás y sus ángeles están bien despiertos e intensamente activos, obrando con energía y perseverancia por medio de instrumentos humanos para cumplir su propósito de borrar de las mentes de los hombres el conocimiento de Dios. Pero mientras Satanás obra con sus maravillas mentirosas, se cumplirá el tiempo predicho en Apocalipsis, y el ángel poderoso que alumbrará a toda la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y llamará al pueblo de Dios a que salga de ella. ¿Cómo será el pueblo que va a proclamar este mensaje? Bueno, estoy leyendo muchas citas del Espíritu de Profecía porque yo no lo puedo expresar mejor que ella. En el conflicto de los siglos 664 y 665, la hermana White describe cómo serán los mensajeros que van a impartir este mensaje a Babilonia para que la gente salga. Dice así: cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de ¿qué? Humildes instrumentos, dirigiendo las mentes de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Los que van a terminar la obra no son los PhD. Uno de los grandes problemas que tenemos son los PhD. No todos, pero muchos de ellos. Dice ella, es la unción del Espíritu Santo y no la educación en los institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo celo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán ¿qué? Denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Pasmados, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos maestros espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros presentarán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Están captando el cuadro de lo que va a pasar cuando hay que proclamar los mensajes de los tres ángeles con el poder del Espíritu Santo al final de la historia? Hermanos y hermanas, vamos a tener que estar plenamente consagrados al Señor. Ahora, se mencionan los mercaderes en el versículo 3. Literalmente la palabra mercaderes en griego significa uno que está viajando con el fin de negociar. Este concepto viene de Ezequiel 27, a donde los mercaderes de Tiro
emprendían viajes en barcos para vender sus enseres. Los mercaderes que compran y venden se deben vincular con Apocalipsis 13:15, a donde dice que Babilonia le prohibirá al pueblo de Dios, ¿qué cosa? Comprar y vender. Es decir, Babilonia controla el comercio del mundo y por lo tanto va a prohibir comprar y vender, al menos que adoren a la bestia y su imagen y reciban su marca. En Apocalipsis 18 nos dice que se voltearán las tablas. Babilonia ya no podrá comprar ni vender, pues estará en bancarrota. Es decir, Babilonia es la que va a terminar en bancarrota. Ahora notemos lo que dice el versículo 4. Este es el llamado a salir. La voz del ángel que desciende del cielo a la tierra para proclamar que Babilonia ha caído no es la misma que llama al pueblo a salir de ella. Es la voz de Dios mismo que llama a su pueblo a salir de Babilonia. El fuerte clamor lo damos nosotros, la iglesia remanente. El que llama a salir de Babilonia es Dios mío, porque Dios dice, salid de ella, pueblo mío, dice Dios. Ahora, voy a leer esta cita del Espíritu de Profecía. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a las comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. Es decir, cuando dice ha caído Babilonia, no se refiere solamente al papado. Pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan, ¿qué cosa? La fe protestante. ¿El llamado es solamente para que la gente salga de la iglesia romana? No, para que salgan también de el falso profeta, que es la segunda parte de Babilonia. El llamado a salir de Babilonia en el versículo 4 debe entenderse a la luz del paralelo literal en el Antiguo Testamento. Dios llamó al Israel literal a salir de la Babilonia literal para escapar de su castigo. Pero debían salir no para divagar, sino para regresar ¿a dónde? A Jerusalén, su hogar perdido. Esto ocurrirá en un sentido espiritual al final de la historia. Dios tiene un Israel global y espiritual, como hemos estudiado, en la Babilonia global y espiritual. Y antes de destruir a Babilonia, llama a su pueblo a salir para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos a la Jerusalén espiritual, es decir, a la iglesia remanente. Elena White explicó, pero gracias a Dios su iglesia ya no está ya en servidumbre. Está hablando de los 1260 años de servidumbre del pueblo de Dios. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el Revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas.
Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid de en medio de Babilonia y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia que espiritual y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. Qué tremenda cita. Ahora hagamos algunos comentarios sobre el versículo 5. ¿Cuáles son los pecados de Babilonia? Bueno, aquí hay una lista. Orgullo y arrogancia. Materialismo craso. Dándole vina de falsa doctrina al mundo. Una relación fornicaria entre la iglesia y el Estado. Persecución del pueblo de Dios. Y el arte del engaño por medio del espiritismo y la hechicería. Vaya, casi ningún pecado tiene, ¿no? Oígame. Las plagas de Babilonia se encuentran, dice, sal de Babilonia para que no participes en sus pecados, estos son los pecados, y no recibas sus plagas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las plagas de Babilonia? Se encuentran en el capítulo 16, las 7 últimas plagas. Ahora dice, Dios va a derramar las plagas porque se ha acordado de Babilonia. Vamos a ver qué significa eso. La expresión Dios se ha acordado debe comprenderse en el contexto del pacto. No es que Dios se olvida de lo que ha hecho Babilonia y después se acuerda. Dios está muy consciente de los pecados de Babilonia que se han ido acumulando durante muchos años. Cuando la suma de los pecados alcance el límite que Dios ha establecido, Él se acordará, es decir, ejecutará la sentencia. Es decir, el hecho de Dios acordarse significa que se llenó la copa y ahora es el momento de Dios, ¿qué? De Dios intervenir para ejecutar la sentencia. El recordar de Dios debe entenderse en el sentido de que Dios demora en derramar su ira hasta que la copa de la iniquidad está llena. Dios dilata el castigo y cuando la copa se llena, Él se acuerda. No es que se olvidó. ¿Se acuerda cuándo? Cuando la copa terminó de llenarse. Viene a la mente la condenación de las ciudades de la llanura. Antes de destruir las ciudades, Dios hizo un juicio investigador para determinar si habían traspasado el límite de la tolerancia divina. Cuando Dios determinó que la copa estaba llena, ¿qué hizo? Destruyó las ciudades. Y ustedes encuentran aquí varias citas que no tenemos tiempo de leer. Una tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Dice, lo que está subrayado, su copa de iniquidad se llenó y Dios se acordó de Sodoma. En la siguiente cita dice que Dios lleva la cuenta con las naciones. La cuenta permanece abierta mientras la gracia está abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad, entonces empieza el ministerio de la ira, porque la puerta de la gracia se ha cerrado. La siguiente cita habla del colmo de la maldad de los amorreos. Dios no los castigó cuando en el tiempo de Abraham. Pero 400 años más tarde, cuando no se habían arrepentido y se habían endurecido, dice que la copa se llenó y cayó la justicia de Dios. Dios se acordó de los amorreos. Así que mientras que la puerta de la gracia está abierta, Dios no se acuerda. Pero cuando se llena la copa, en ese momento Dios se acuerda de su pacto. La última cita que encontramos aquí en esta sección, eventos de los últimos días 136 y 137, estoy pasando por alto las 3 previas, dice, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Pero cuando restrinjan la libertad de conciencia, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Por el otro lado, podemos decir lo mismo en cuanto a la relación que sostiene Dios con su pueblo.
Aun cuando Dios parecerá haber olvidado a sus hijos durante el tiempo de angustia, Él se acordará de su pacto y los librará. El ojo de Dios está sobre ellos, pero su fe necesita crecer y sus caracteres deben fijarse por la eternidad. Entonces Dios se acordará de su pacto. ¿Por qué razón es que Babilonia apela tanto al mundo? ¿Por qué es que la mayoría del mundo está en Babilonia? Hemos leído esta cita antes, no la voy a volver a leer. Conflicto de los siglos 629. ¿Saben por qué? Porque Babilonia incluye dos clases de personas: los que quieren salvarse por sus obras y los que quieren salvarse en sus pecados. Son las dos zanjas que mencionamos. Y claro, si yo puedo salvarme a mí mismo a través de mis propios esfuerzos, bueno, eso no es tan mal. Y si yo creo que puedo salvarme siguiendo en mis pecados, es una manera cómoda y fácil de salvarse. Pero ambos son falsos conceptos, porque solamente Dios salva por su gracia y el resultado es la obediencia a la ley de Dios. Ahora vamos a la última sección, la repetición de los tres mensajes. Los mensajes de los tres ángeles comenzaron a proclamarse después que la bestia recibió su herida mortal en 1798. Luego el protestantismo apostató irreversiblemente en 1844, cuando rechazó la predicación de los tres mensajes angélicos. El protestantismo apóstata predica un mensaje completamente opuesto al de los tres ángeles. En vez del sábado, dice que hay que guardar el domingo. En vez de enseñar que los muertos nada saben, enseña que el alma del hombre es inmortal. En vez de enseñar que la ley está vigente, enseña que la ley fue clavada en la cruz. En vez de enseñar que las llamas no consumirán a los impíos eternamente, enseñan que el tormento nunca terminará. En vez de enseñar que debemos cuidar nuestros cuerpos, enseña que podemos comer lo que sea. En vez de enseñar que el juicio comenzó en 1844, enseñan que una persona es juzgada cuando muere. En vez de enseñar que es posible vencer el pecado, enseña que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Es una lista parcial del vino de Babilonia. ¿Por qué va a caer Babilonia? Por las falsas doctrinas que practica y que enseña al mundo. La idea que uno puede salvarse en sus pecados y la idea de que uno puede salvarse por sus obras. Ahora leamos este pasaje nuevamente para ver si entendimos lo que estudiamos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué clase de poder? Con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó, ¿con qué clase de voz? Con voz potente, por eso se llama el fuerte clamor, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Es esa la condición de Babilonia hoy en día? Más y más. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una gran coalición final. El papado, el protestantismo apóstata, los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, las muchedumbres, todos unidos en un sistema que se llama Babilonia. Y el remanente de Dios, un grupito que tiene la paciencia de los santos, guarda los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, y tienen en su medio el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Así que dice en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Yo pregunto, ese llamado que se hace a los que van a estar vivos cuando caigan las 7 postreras plagas. Tiene que ser.
Y usted dice, pero ¿por qué esto está hablando de los últimos que van a vivir inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia? Porque dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Dios no les advertiría que van a recibir las plagas si no están viviendo en el tiempo cuando van a caer las plagas. Eso demuestra que es el mensaje final de Dios. Y luego dice, ¿por qué Dios los llama a salir? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado, significa que la copa se ha ¿qué? Llenado. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Así que lo que hemos estudiado es la razón de la existencia de nuestra iglesia. No hay otro mensaje más importante que este. Dios nos ha dado esta gran luz. Y en este tiempo, cuando se están cumpliendo las profecías delante de nuestros ojos, esto es lo que debemos estar proclamando al mundo. Y mi oración es que Dios nos ayude y nos dé el poder para proclamar este mensaje al mundo para la salvación de muchas almas.